Bueno, una pregunta, ¿no? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento racional, cierto o probable, obtenido metodológicamente, sistematizado y verificable. Conocimiento racional, obtenido metodológicamente, sistematizado y verificable. Voy a verificar ahora que se está grabando la sesión. ¿Sí se está grabando, doctor? ¿Ah? Ok, Sí se está grabando. bien. Dice que la ciencia es un conocimiento racional obtenido metodológicamente, ¿no? Hay ciertos pasos que diferencian al conocimiento científico del conocimiento, digamos, cotidiano, del sentido común o de los juicios, los prejuicios, porque la ciencia contiene cierto protocolo o procedimientos que están establecidos, que uno los puede verificar en los manuales, en los libros, como lo mismo que yo digo de este libro de José Supo, se está diciendo, para analizar datos, tiene que tener este tipo de variables, entendemos qué son las variables. Deme un segundo que me están tocando la puerta, un minutito. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la ciencia del sentido común o de las conversaciones o de las simples apreciaciones que uno tiene? Es que hay un conjunto de reglas, algo que ya está establecido, existen protocolos, existen manuales de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Y ese es el método, ¿no? Es seguir una estructura de paso establecido para generar un resultado. Y aquí dice, ¿no? Tiene la exigencia de método y no se refiere a intuiciones, sensaciones, sino a juicios y razonamientos. La mayoría, digamos, de los libros, de los manuales que hablan de qué es la ciencia, hay que pensar que lo están viendo desde el paradigma positivista e incluso desde un enfoque experimental. Dado que hablé de paradigma cualitativo, cuantitativo y crítico, esto que está acá no es letra muerta, sino que también podemos debatir qué opinamos de lo que dice acá, ¿no? La ciencia es conocimiento cierto o probable, sistematizado y verificable. Probable, sistematizado y verificable. Así como existen conocimientos directos, también existe un razonamiento probable, que no han sido producidos al azar, sino que a través de reglas lógicas y procedimientos técnicos conducentes a la sistematización, ordenamiento y proposiciones o teorías. Y esto aquí es importante, ¿no? Que te dice que estos procedimientos son sistematizados, ordenados y contienen proposiciones o teorías. ¿Y qué entendemos por teoría? En términos simples, una teoría es un esquema analítico o explicativo para interpretar nuestros resultados. Y aquí podemos profundizar más, ¿no? Hay distintas, digamos, acepciones de la teoría, o estamos entendiendo cosas distintas de la misma palabra de teoría. No es lo mismo, digamos, la teoría de la gravedad, ¿no? O cierta teoría física en que ya está incluso muy estabilizado, o las teorías, qué sé yo, de o las leyes, ¿no? Cosas que ya están, por decirlo así, están estabilizadas y que difícilmente van a cambiar a enfoques teóricos o modelos teóricos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad ya es un concepto para entender cierto
ciertos procesos físicos, los creó un científico, un pensador, hay una propuesta ya estabilizada, pero no es lo mismo que un enfoque teórico o un esquema teórico. Por ejemplo, en la escala psicológica se habla de la teoría de la motivación, en que tiene componente interno, externo, ¿no? O por ejemplo, la motivación, se habla de motivación intrínseca o extrínseca, ¿no? Cosas que motivan a la persona de forma interna o por forma externa. Eso es un enfoque teórico, que no es lo mismo que hablar de una teoría en ciencia natural, ¿no? Que está, digamos, sus propuestas ya están estabilizadas y para cambiarla necesita como reemplazarse por una nueva investigación que compruebe ciertas leyes. Por lo general, en ciencias sociales vamos a hablar de enfoques teóricos, modelos teóricos. Por ejemplo, las teorías en ciencias sociales o marketing, la gente que estudia administración de empresas, ¿no? Hay ciertas teorías que en realidad son enfoques teóricos en que explican la intención de compra depende de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de lo que haga la empresa para fidelizar a los clientes, o de los canales de difusión que tenga la empresa para... Eso sería como las variables independientes que explican el comportamiento del consumidor. Entonces, es un enfoque teórico en marketing. Uno puede decir que las acciones que tienen las empresas en términos acciones de marketing como fidelización, posicionamiento de productos, campañas publicitarias, que todo eso se puede medir, impacta tiene un impacto, una influencia en la intención de compra y se puede medir con un esquema estadístico. Eso no es una teoría, porque viene otro experto en marketing y te dice, no, lo importante aquí para explicar la intención de compra no es la fidelización, sino que la empresa pueda modificar las emociones, digamos, de sus clientes y genera otro esquema teórico para explicar, no sé, la relación entre motivación e intención de compra. Y así eso se va ajustando. Entonces, esto que está acá está pensado, digamos, para ciencia física o ciencias naturales. Entonces, una sistematización de ordenamiento y de proposiciones o teoría. Lo que pasa que esto que podemos hablar de enfoque teórico en el marketing no viene de la nada, ¿no? O sea, hay investigadores que se pasan una década aplicando encuestas de marketing en muchos casos, en muchos países o en muchas zonas, empiezan a debatir con otras investigaciones y se genera un enfoque teórico. Lo que pasa es que ese enfoque teórico también está basado en investigaciones previas. Al igual que la teoría de la motivación, recoge postulados anteriores y dice, la motivación hay cosas que influyen en forma interna y en forma externa en cómo las personas toman decisiones. Ese es el punto. Hay un procesamiento analítico detrás. Uno de los procedimientos técnicos de la investigación es a través del proceso de verificación de teoría o supuesto
que aumentan progresivamente los conocimientos y en cada área del saber humano. Miren, yo aquí hice un resumen, más que resumen, ¿no? Son las ideas principales del libro La Ciencia, su método y su filosofía, y ese aquí no lo puse a PowerPoint porque son como un punteo de ideas. ¿Ah? La ciencia es fáctica, son, digamos, 15 puntos de lo que es la ciencia, que luego lo vamos a ir desarrollando en el PowerPoint, pero aquí está como bien claro. La ciencia es fáctica, parte de los hechos observables y cuantificables. La ciencia naturales, ¿no? Porque no podemos obviar que la antropología también es una ciencia social, pero la antropología no se basa en hechos cuantificables, se basa en la experiencia del investigado. Pero por eso digo, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dice Mario Bunge. Trasciende porque es una teoría explicativa de los hechos sociales y naturales. Y esa es la gracia, ¿no? Se genera esa teoría y luego una persona la va modificando o la va reutilizando para poder interpretar sus datos. Pensemos que en realidad la palabra teoría es un esquema explicativo para poder interpretar datos. Cuando ustedes creen el marco teórico y hablen de teoría, va a ser un esquema de pensamiento que les va a ayudar a interpretar los datos. Por ejemplo, la teoría del poder de Michel Foucault dice a grandes rasgos de que las relaciones de poder son invisibles y lo que hacen las personas que tienen el poder lo administran tratando de influir en la toma de decisiones de las personas, por decirlo así, dominando las conciencias colectivas. Ese enfoque es la teoría del poder de Michel Foucault y hay otros pensadores que tienen otro enfoque, pero ¿para qué te sirve usar la teoría del poder de Michel Foucault? Es si tú estás, por ejemplo, haciendo una investigación sobre violencia de género. En violencia de género se puede interpretar esas mismas conversaciones, digamos, cualitativas, con la teoría del poder de Foucault y con otras investigaciones que estén usando la teoría del poder. Esa es la gracia. Foucault dice que las relaciones humanas se generan de tal forma, hay otras investigaciones que lo utilizan, y luego nosotros nos nutrimos de este teórico y de las investigaciones que siguen esa línea teórica. Entonces, esa es la gracia, ¿no? Que uno puede ir mapeando ya la teoría de parte de Foucault y se ha ido aplicando a distintas investigaciones previas que son nuestro antecedente de investigación. Esa es la gracia. A eso se habla de que es trascendente, ¿no? Michel Foucault hizo su teoría y además la hizo basada en un exhaustivo análisis histórico para generar esta propuesta y se fue reutilizando, por decirlo así. Es analítica. ¿Por qué analítica? Porque desmenuza los componentes, los descompone para poder ir haciendo sus interpretaciones especializadas, se aplica un núcleo específico de conocimiento y se van generando subespecializaciones, ciencia de la salud, ciencia de la educación, ciencia de la ingeniería. Es clara y precisa, tiene un lenguaje propio y simbólico, que lo diferencia de otro tipo de lenguaje, ¿no? No es un lenguaje poético. Aquí en la redacción científica, todas las personas que lean ese artículo tienen que interpretar lo mismo.
no hay espacio para una doble interpretación. Entonces, por eso es tan difícil escribir un artículo, porque uno tiene que tener la capacidad de expresar algo que cualquier persona que lo lea entienda lo mismo. Es verificable. Se pueden comprobar y replicar por medio de la experimentación y observación. Es metódica. Y eso ya lo vimos en la diapositiva pasada. Se basa en ciertos procedimientos y pregunta epistemológica, ontológica y metodológica. Es sistemática, ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Sigue una serie de pasos. General, integra principios, es legal en el sentido no legal de jurídico, ¿no? Sino que es legal porque busca comprender las leyes del comportamiento físico y social, es explicativa, pretende explicar mediante principios generales o particulares, yo pondría aquí, ¿no? Ya van a ver ahí cuando trabajen con el colega método cualitativo, ¿no? La teoría fundamentada. Se propone, ¿no?, que en base a los estudios cualitativos y los estudios de casos que se hacen, se van a generar ciertas propuestas, ¿no?, o ciertos principios que van de lo particular a lo general, y no al revés. No de lo general a lo particular. Esa es la teoría fundamentada. Entonces, por eso digo que estas propuestas que crean los epistemólogos, ¿no?, los filósofos de la ciencia, están entendiendo la ciencia con el método cuantitativo experimental. La idea del científico que está mirando una bacteria o está haciendo un reactivo químico en una pipeta. Es predictiva, tiene la capacidad pronóstica de pronosticar fenómenos repetibles. Y en cierta medida, eso tiene, la estadística tiene cierta capacidad de predecir, ¿no? Nosotros con un esquema de regresión tenemos los puntajes de una variable y aplicándonos la ecuación de la recta, podemos pronosticar el puntaje que va a tener otra variable. Entonces, se pueden hacer pronósticos, ¿sí? Con un esquema de regresión se puede pronosticar y se puede cuantificar, si esa es la gracia, ¿no? Se puede... Profesor. Aquí estoy. Eduardo Willis. Buenas noches, don Eduardo. Buenas noches, mi querido doctor. Rapidito nomás, en la parte predictiva usted habla de regresión, pero la regresión es solamente uno de los tantos métodos predictivos, ¿no?, que incluso van desde los promedios móviles, simples, dobles, regresiones, suavización exponencial, y que llega hasta la metodología de ARIMA, ¿no? Eso es lo que le quería manifestar. Gracias. Exacto. No tengo formación en econometría, pero sí algunas regresiones ya las he aplicado. Pero, por cierto, ¿no?, en econometría se puede pronosticar ciertas cosas con mayor precisión. Pero ¿hacia dónde van, no? Y es buena su intervención porque estamos diciendo que la ciencia tiene la capacidad de predecir. Es abierta, que es mejorable. ¿Y a qué se refiere con que sea abierta, no? Abierta porque todas las personas deberíamos poder acceder a un artículo de investigación, interpretarlo y capacitarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso dice que es abierta. Y útil, como dice el paradigma pospositivista, resuelve problemas concretos. En última instancia, la ciencia debería resolver
problemas de las personas, de los seres vivos. Y continuamos aquí. Esto está basado en la obra de Mario Bunge. Funciones de la ciencia. La ciencia tiene 3 funciones: describir, explicar y predecir. Y fíjense que en los alcances de investigación, de la investigación cuantitativa, vamos a encontrar estos 3 niveles: descriptivo, relacional, explicativo y predictivo. La descripción se trata de una actividad básica, por lo tanto es una función elemental de la ciencia. Y aquí sí señalamos características de la realidad estudiada en sus principales aspectos. Como les he dicho anteriormente, ¿no? En los estudios cuantitativos, la descripción, describir una variable se hace aplicando estadística descriptiva. Parece obvio que describir es describir, pero no es tan obvio al principio cuando uno está aprendiendo metodología cuantitativa. El objetivo de investigación describir se hace aplicando estadística descriptiva según el tipo de variable, según cuáles son las medidas estadísticas que les vamos a aplicar. Desde el punto de vista de los niveles de investigación, equivale al nivel precientífico. ¿Por qué hablan de precientífico? Porque en los estudios cuantitativos es como una especie de escalones, ¿no? Lo más básico es lo exploratorio, luego lo descriptivo, lo relacional, lo explicativo, inferencial, o sea, explicativo, predictivo y aplicado. La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como ocurren. Puede afirmarse que agrupa y convierte en información hechos y eventos que caracterizan la realidad observada. Con esto se preparan las condiciones para la explicación. Simplemente la descripción es como ir enunciando las características que se van observando, ¿no?, de ciertos procesos, de ciertos fenómenos. Es descriptiva, es explicativa. ¿Por qué es así la realidad, no? Una pregunta un poco filosófica. Es una función esencial de la ciencia. Consiste en explicar el porqué de los hechos o fenómenos estudiados en base a sus causas principales o a los factores que generan las variables explicativas. Esta función permite conocer la esencia de los problemas o fenómenos estudiados. La gracia aquí es que se puede cuantificar, se puede medir la influencia o el efecto o la incidencia de la variable en un esquema explicativo en ese nivel que a mí me parece ya elevado, ¿no? Porque hay que describir, relacionar y explicar. Se puede cuantificar el efecto. Una de esas formas es la regresión, pero el profesor aquí, que es economista, conoce mecanismos más depurados para aplicar las predicciones. La explicación. Esta función permite conocer la esencia de los problemas o fenómenos estudiados. La predicción. ¿Cómo será la realidad objetiva? Es una función superior de la ciencia. Comprende el pronóstico, las tendencias de los hechos y los fenómenos. Se trata de proveer comportamiento del futuro a partir del comportamiento pasado y presente.
Eso se hace en economía y también se hace en medicina, ¿no? Uno tiene un sistema de regresión que el que conozco, desconozco otro esquema, pero se ponen varias variables y se va midiendo si tiene incidencia en la variable independiente, y eso se puede cuantificar y se puede llevar a una probabilidad. Se puede determinar la probabilidad de tener cáncer en base a cuánto cigarrillo uno se va fumando en el año o en un mes. Esa es la gracia, ¿no? Este esquema explicativo se puede pasar a predicción si se conoce, digamos, el porcentaje de incidencia, ¿no? La varianza explicada, como se diría en regresión. Ley y teoría. Y aquí nos podemos divertir un poco debatiendo. Una ley científica se define como una hipótesis bien comprobada que alcanza el grado de regularidad al cumplir determinada exigencia. Sin embargo, es necesario aclarar que así como no toda suposición adquiere el carácter hipótesis, tampoco toda hipótesis se eleva al rango de ley. No lo tengo, me pregunta Miguel, si el libro de investigación lo puedo compartir en digital. No, lo tengo en físico, me lo regaló el doctor Supo para que le hiciera una reseña. Lo venden en Amazon. No me pagan por publicidad, pero me parece que es un buen libro para empezar. Y digan lo que digan, el Hernández Sampieri y otro, el clásico Metodología de la Investigación, un buen libro para empezar a leer metodología. César Bernal también, Metodología de la Investigación, eso se lo puedo compartir porque están descargables en varias partes. También, libro recomendado, Metodología de la Investigación Científica de Supo, el clásico, ¿no? El Sampieri que le dicen, que en realidad es Hernández y Batista, son tres autores, lo conocemos como el Hernández Sampieri. El colega profesor de economía podría darnos la opinión, ¿no? Ley de la utilidad marginal decreciente. Cuando un individuo consume unidades adicionales en una mercadería en particular, sin cambiar el consumo de otra mercadería, la cantidad de satisfacción que recibe por cada unidad adicional de ese bien disminuye, ¿no? Es como si uno tiene sed y toma un vaso de Coca-Cola, le produce placer, toma 2 vasos de Coca-Cola, le sigue consumiendo, dando placer, pero al cuarto vaso la gente ya está saturada y agregarle una unidad de vaso de Coca-Cola lo que hace es generarle insatisfacción. Esa es la ley de la utilidad marginal decreciente. La cantidad de satisfacción que recibe por cada unidad adicional de ese bien disminuye. Estas reflexiones de hipótesis están más bien como cercana a la epistemología, o son más bien conceptos de hipótesis filosófica. En la última unidad vamos a ver la hipótesis estadística, que el tema que nos convoca en estudios cuantitativos. Pero bueno, aquí la hipótesis debe estar bien confirmada por su hecho y la experiencia, de tal forma que su probabilidad de actuación sea tan alta que se convierta en una verdad
auténtica. ¿Y qué es una hipótesis? Es una afirmación o una propuesta que necesita ser, en base al análisis de datos, debe ser confirmada o refutada. Segundo, dicha hipótesis debe asumir... Profesor, aquí estoy. si regresamos por favor a la diapositiva anterior. Acá. ¿Acá? No, al número 1. No, siga más adelante, por favor. Ahí. Primero. En el primero, sí, ahí. Rapidito nomás. Dice, acá es interesante la palabra hechos, que un hecho podríamos identificarlo con experiencia, con conocimiento o con información o con datos, y también hablan de experiencia. A lo largo de su disertación, de su exposición, yo he estado escuchando de manera reiterativa, y no tiene por qué ser diferente, la palabra conocimiento. Al final lo que se busca con todas estas metodologías, con las hipótesis, con las pruebas de hipótesis, con la contrastación de hipótesis, en fin, con toda esta metodología que usted está muy bien explicando, tiene que ver con el conocimiento. Y a lo que voy es de que sería bueno definir el conocimiento. En algún momento, cuando estudié ingeniería de sistemas, aprendí que lo quiero compartir de una manera muy breve con el resto de los amigos que nos están escuchando, ¿qué es el conocimiento? Y el conocimiento, pues, es una mezcla justamente de experiencia, de valores e información que nos dan un marco para seguir incorporando nuevas experiencias y nueva información. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Y tener la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Informado, ¿no? O con cierto criterio, ¿no? Entonces, como sería un conocimiento racional. Gracias por la intervención. Dicha hipótesis debe asumir la forma de proposición universal, de manera que abarque a una gran cantidad de hechos de la realidad. Es un rango característico de toda ley, su esencia es generalizadora y su acción estable y repetible, por lo que no se podrá hablar de ley si no se cumple ese requisito, ¿no? Es como la ley de la gravedad. Es generalizadora, estable y repetible. Generalizadora, estable y repetible. Debe tener la capacidad de ser incluida en una determinada teoría científica. Si la hipótesis no se inserta dentro de un cuerpo de conocimiento que le sirven de base, resultaría imposible comprobar la autenticidad de la ley de su acción. Claro, ¿no? Si esta hipótesis no se inserta dentro de un esquema de pensamiento, no se puede comprobar la autenticidad, ¿no? Pensemos en estadística. Uno puede correlacionar dos cosas que no tienen nada que ver, la correlación espuria. Hay un ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad hay varios ejemplos. Si se determina que el consumidor de marihuana tiene bajos niveles de atención, uno no puede decir, y sería un error casi antiético, ¿no? Atribuir a la marihuana la falta de concentración, porque nosotros podemos correlacionar los puntajes psicométricos
en un test de atención y medir el número de, qué sé yo, de cigarrillo de marihuana que estas personas consumen al día o a la semana. Podríamos medir la regresión y caer en el error de atribuirle causalidad. ¿Qué puede pasar? Que la gente que esté respondiendo ese cuestionario ya tenga de base unos bajos niveles de atención y que no sea la influencia del consumo de marihuana lo que esté explicando eso, sino que simplemente se puede decir que esas dos variables están relacionadas y hasta ahí llega. La correlación no es influencia ni incidencia. Y aquí viene la cosa, ¿no? Si esto está interesante, este pedacito. Si la hipótesis no se inserta dentro de un cuerpo conocimiento que le sirvan de base, resultaría imposible comprobar la autenticidad de la ley de su acción. En ciencias sociales y en psicología se sabe que hay una correlación negativa entre el estrés y el estrés del estudiante y los hábitos de estudio, ¿no? Que son las estrategias de aprendizaje para preparar exámenes. Estrategia de aprendizaje, en palabras simples, son los hábitos de estudio. Se sabe que hay una correlación negativa. Mientras más altos los niveles de estrés, más bajo la capacidad de la persona para hacer frente a un examen. En el sentido común diríamos que una persona tiene tanta preocupación que no tiene la capacidad de estudiar en forma saludable. Pero ¿qué es lo que pasa? En este esquema de dos variables es como el huevo y la gallina. No se puede decir que la gente que tenga alto estrés esté explicando la baja estrategia de aprendizaje, los hábitos de estudio, hacerlo más simple. O decir al revés, ¿no? Dado que tiene bajo o altos niveles de estrategias de aprendizaje, está muy o poco estresado, porque en ese esquema no se conoce el vínculo, no se conoce qué cosa es primero y qué cosa después, a no ser, y aquí viene lo interesante, ¿no? Y como el arte de la investigación, por decirlo así, ¿no? A no ser que hayan estudios anteriores que estén diciendo que el estrés es lo que explica el hábito o el hábito lo que explica el estrés. ¿Se fijan? Son las investigaciones previas y lo antecedente, lo que nos están diciendo cómo vamos a interpretar ese fenómeno psicológico. Porque si no, nos quedamos en simplemente detectar un vínculo. La correlación es espuria, ¿no? Hay ejemplos que se dice que en verano hay una correlación entre el número de helados que consume la gente y la aparición de cierto pescado en la costa, o sea, de ciertos peces en la costa. ¿Ya? Se puede ver que hay correlación, pero en realidad lo que está interviniendo ahí es que en el verano sube la temperatura. Entonces, nosotros podemos correlacionar cualquier cosa. Si no hay una teoría o algo que esté explicando detrás de eso, se queda simplemente en un vínculo que puede ser espurio. Aquí la aparición de un pescado en la costa, de peces en la costa, no pescado, de peces, no tiene nada que ver, no tiene ningún vínculo con el consumo de helado de las personas. Pero si tuviéramos los datos, lo podemos correlacionar. Pero es porque hay una variable interviniente que es el incremento de temperatura en la temporada de verano.
¿Se fijan? Entonces, ahí viene la importancia del marco teórico y los antecedentes. ¿Para qué? Para interpretar los datos. Las leyes están indisolublemente ligadas a la hipótesis y a los hechos que sirven de base. Ellos, junto con las teorías, conforman el contenido esencial del conocimiento científico. Por teoría se entiende la sistematización lógica orgánica de hechos, hipótesis, generalización y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada relación de procesos y fenómenos de la realidad material. Sin embargo, no todo conjunto de conocimiento puede considerarse una teoría. Toda teoría científica debe reunir una serie de requisitos para que pueda denominarse como tal. Primero, la teoría debe referirse a una rama precisa de fenómenos que tengan significación real para la ciencia. Se abrió un micrófono. Debe reflejar verdaderamente las propiedades, relaciones y tendencias de desarrollo de los objetos y fenómenos que abarca. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene que haber un esquema explicativo para poder interpretar los datos. La ley y los principios axiomáticos deben guardar una relación de independencia recíproca. No debe existir contradicción entre sus componentes. Las teorías científicas cumplen funciones muy importantes de generalización y sistematización de conocimiento, así como previsión científica. Las teorías científicas se diferencian entre sí, ante todo por el objeto que reflejan, pero también por la amplitud de los hechos que explican y demuestran. También se habla a veces de microteoría. Por ejemplo, en estudios sociales, el comportamiento de cierta comunidad se refleja ahí y no otra, que es lo que van a ver cuando estudien la teoría fundamental. Por estas razones existen teorías muy amplias con un alto nivel de generalidad y teorías restringidas que abarcan un área muy concreta de fenómenos. Y aquí está la clasificación que hace Bunge de las ciencias formales, ciencias fácticas, ciencia y tecnología. Esto no me parece tan importante. Conocimiento lógico. Verdad relativa, verdad absoluta. La verdad puede ser relativa y absoluta a la vez. Es relativa cuando se trata de un conocimiento que está en desarrollo, que se profundiza constantemente, y es absoluta cuando existen conocimiento eterno, estable y absolutamente exacto. Esto podemos ponerlo en crítica, ¿no? ¿Qué cosa es absoluta en la ciencia? Cuando se da una certeza, existe algún hallazgo, incluso un nuevo virus o un nuevo fenómeno físico que echa por tierra la certeza que se tenía anteriormente. Aquí tenemos qué es la investigación científica. Nos quedan 15 minutos. Método científico. Esto es importante. Ahí sí. Aquí estamos. Parte del temario, el método científico. Investigación tecnológica.
Acá estamos. No nos podemos ir del primer módulo sin saber lo que es el método científico, ¿no? El método científico se conoce como la cadena ordenada de pasos o acciones basado en un aparato conceptual determinado y las reglas que permiten avanzar en el proceso de conocimiento desde lo conocido a lo desconocido. Es una cadena ordenada de pasos, ¿no? Y eso se habla de una sistematización metodológica. Algunos métodos. Podríamos decir que hay varios métodos científicos, no solo uno. El método deductivo. Todo pensamiento deductivo va de lo general a lo particular. Fenómenos comprobados para un conjunto de individuos se puede inferir a estas personas. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Método deductivo. De lo general a lo particular. Los estudios cuantitativos, ¿no? Pretenden ir de lo general a lo particular. Se dice que los estudios cualitativos son inductivos. Parte de casos particulares y se eleva a un conocimiento general. O la microteoría también que se hablan, ¿no? Es un razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales. Por ejemplo, las gaviotas vuelan y son pájaros. Los gorriones vuelan y son pájaros. Las palomas vuelan y son pájaros. Todo lo que vuela es pájaro. Eso parece un poco de caricatura, ¿no? Pero la idea es esa, es ir de lo particular a lo general. Y aquí tenemos técnicas de investigación. El concepto son aquellas que nos dan las pautas para organizar el proceso de la investigación y nos proporcionan los medios y los instrumentos para acceder al cuerpo del saber y al objeto de estudio. Entonces, pequeña introducción. Vamos a tener un plato fuerte que vamos a estar trabajando cómo se constituyen los cuestionarios de encuesta y la escala psicométrica. Vamos a estar hablando qué es un constructo social, qué es una variable, qué es una dimensión, qué es un ítem, cómo se analizan las dimensiones, cómo se analizan los ítems, cómo se analizan el constructo psicométrico. No, la encuesta que hice era solamente para saber de qué área eran ustedes. Las técnicas se constituyen como las técnicas se constituyen como una suerte de herramienta encaminada a obtener la información necesaria para realizar el trabajo de investigación. Sí, les voy a compartir los PowerPoint. Sí, para eso son, ¿no? Uno realiza esto para compartirlo. Algunas reglas de la investigación científica. Crítica. Plantea ideas propias tomando en cuenta que todo conocimiento es perfectible. No creer en dogmas ni ídolos. Ya conversamos en el módulo pasado el enfoque sociocrítico que no solo pone en discusión lo que sea por sentado, sino que incluso
tiene un carácter ideológico. Sí, será compartido. Les voy a compartir mi PowerPoint. Para eso lo realizo, para ser compartido. Debe crearse un pensamiento crítico, sin ataduras. Los otros criterios me parecen poco relevantes. Voy a terminar.